Imagínese, le están dando carne asada. Usted no la toca porque sabe de quién es. Ayer, esa persona estaba a su lado en la cubierta. Usted está sentado, atado a un árbol, y a pocos metros, los maoríes ríen, comen y arrojan los huesos roídos al fuego. Los huesos de sus compañeros. Es la primera noche. Por delante, 10 años. Y esto es solo el principio. El 9 de enero de 1826, un buque mercante estadounidense ancló en la costa de Nueva Zelanda. El lugar se llamaba la Bahía de la Pobreza y el nombre resultó ser profético. El capitán Jackson estaba en la borda observando cómo una canoa se separaba de la orilla. La embarcación se acercaba rápidamente. En la proa iba un hombre con una capa de plumas de ave. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos por el tatuaje tradicional maorí, el mismo que solo se aplica a guerreros nobles y jefes. Pero su cabello era rubio. Los marineros intercambiaron miradas. El capitán frunció el ceño. El hombre subió a bordo. Miró al capitán y dijo en un inglés impecable: «Icen las velas inmediatamente o los matarán a todos». No era momento para preguntas. La tripulación corrió hacia los aparejos. Las velas se izaron. El ancla se levantó en un tiempo récord. Solo cuando la costa este desapareció tras la popa, el capitán Jackson se volvió hacia el extraño invitado. Él dijo con calma: «Me llamo John Rutherford. Soy el único superviviente del barco Agnes». Según el propio Rutherford, nació en Manchester en 1796. La familia era pobre, con muchos hijos. Para muchachos como él, solo existía una salida: el mar. A los 10 años, John consiguió trabajo en un barco. Antes de eso, había trabajado como recolector de algodón, un trabajo duro y agotador de la mañana a la noche. El mar parecía una salvación. La vida de marinero tampoco era fácil, pero John rara vez regresaba a Inglaterra. Durante mucho tiempo, sirvió en un buque de guerra en las costas de Brasil. En agosto de 1813, participó en el asalto a San Sebastián. Al regresar de España, se embarcó en un navío real que se dirigía al este. Desde allí, se trasladó a otro barco, y luego subió a bordo del bergantín Agnes, una embarcación pequeña, 6 cañones, 14 tripulantes. El capitán Coffin se dedicaba al comercio: perlas, caparazones de tortuga, todo tipo de excentricidades para los mercados europeos. Las islas del Océano Pacífico eran el lugar ideal para ese negocio. Fue precisamente esa travesía la que cambió la vida de John Rutherford. El 6 de marzo de 1816, el vigía gritó: «¡Tierra!». Las Islas Barrera. El barco puso rumbo al norte, pero no habían avanzado mucho cuando una tormenta los azotó desde el noreste. Durante 5 días, el Agnes fue sacudido por las olas como una astilla. Cuando el cielo finalmente se despejó, se encontraron frente a una costa desconocida, una bahía en forma de media luna, una playa de arena, un río que desembocaba en el océano. El capitán Coffin reconoció el lugar por las descripciones: la Bahía de la Pobreza, la misma costa donde en octubre de 1769 James Cook pisó por primera vez tierra neozelandesa. Y Coffin sabía cómo había terminado aquella visita. El capitán no quería acercarse a la orilla. No conocía esas aguas y temía a los nativos. Pero no tenía otra opción. Las reservas de agua dulce se estaban agotando y el barco necesitaba reparaciones después de la tormenta. Al anochecer, varias canoas se acercaron al barco. En cada una, unas 30 personas. Pero eran mujeres. Apenas había hombres. El capitán les permitió subir a bordo. Algunas se quedaron a pasar la noche, entreteniendo a los marineros a cambio de baratijas de hierro.
Rutherford escribiría más tarde: intentaban robar todo lo que tenían a su alcance. Incluso arrancaban los clavos del revestimiento. Coffin estableció una guardia de 24 horas. La mañana trajo nuevos invitados. Una gran canoa de guerra con más de 100 hombres dentro. Pero parecían pacíficos. Levantaban mercancías sobre sus cabezas, sonreían, indicaban con gestos que querían comerciar. Una práctica habitual. Los nativos cambiaban comida y esteras por baratijas europeas. Con ellos llegó un jefe. Coffin incluso logró llegar a un acuerdo con él. Los maoríes llenarían los barriles con agua dulce directamente en la orilla. El capitán no quería enviar a sus hombres allí, era demasiado peligroso. Parecía que todo iba bien. La canoa regresó con el agua. Los barriles fueron subidos a bordo. El jefe y sus hombres fueron por un segundo cargamento. Mientras tanto, los demás maoríes subían cerdos a la cubierta para venderlos. Al final del día, Coffin había comprado unas 200 cabezas y algunas otras provisiones. Los nativos eran amigables, demasiado amigables. Los marineros comenzaron a bajar la guardia. Y entonces, alguien se dio cuenta. Un gran trozo de cuerda había desaparecido del barco. Los maoríes lo cortaron y se lo llevaron a la orilla. A la mañana siguiente, el jefe regresó por el segundo cargamento de agua. Navegaba en el bote del barco, ya que los barriles no cabían en la canoa. Cuando atracó, el carpintero inspeccionó el bote y palideció. Casi todos los clavos habían sido arrancados del revestimiento. Aproximadamente al mismo tiempo, Rutherford sorprendió a uno de los maoríes robando plomo. Así es como lo describe. Cuando le quité el plomo, rechinó los dientes y me amenazó con un hacha de piedra. Por el agua, el jefe pidió un precio enorme: 2 mosquetes, pólvora y perdigones. Para entonces los europeos ya habían comprendido que vender armas a los nativos era una mala idea. Tarde o temprano podría volverse contra uno mismo. Pero el jefe se negaba a cualquier otro tipo de intercambio. El trato se cerró. Y entonces ocurrió lo que cambiaría para siempre el destino de 14 hombres. Esto es lo que Rutherford escribe en su diario. En la cubierta había unos 300 nativos. Entre ellos un jefe llamado Aimee. Cada uno estaba armado con un mere, una masa de piedra de aproximadamente 1 pie de largo, plana, con bordes afilados y una empuñadura. Con esta arma matan a sus enemigos, golpeándolos en la cabeza. Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión. El mere no es solo un arma. Para los maoríes es un objeto de enorme valor cultural, como el tomahawk para los indios norteamericanos. Los mejores meres se hacían de pounamu, una piedra verde, variedad de nefrita, que solo se extraía en Nueva Zelanda. Debido a la dureza de este material, el arma resultaba delgada, elegante y letal. El proceso de fabricación llevaba décadas. A cada mere se le daba un nombre. Se creía que el arma poseía un alma. Ser asesinado con tal arma era un honor. Y ahora volvamos a la cubierta. El trato está cerrado. Los mosquetes y la pólvora han sido entregados. El agua está a bordo. Pero los maoríes no se van. Rutherford mira a su alrededor y nota: sobre las colinas se eleva humo. Por toda la bahía corre gente. Cientos de personas. El capitán palidece y ordena preparar las velas para zarpar. Después del almuerzo abandonarán este lugar maldito. La tripulación almuerza. Rutherford sube y comienza a trabajar con el foque. En cubierta solo quedan el capitán y el cocinero. El segundo de a bordo y el contramaestre cargan los cañones por si acaso. Y entonces el jefe se arranca la capa. Blandiendo su mere, comienza a cantar. Un segundo después, los 300 hombres se quitan sus esteras. Quedan completamente desnudos. Y comienzan a bailar. La haka, la danza de guerra sagrada de los maoríes. Pisotean con tal fuerza que la cubierta se estremece. El capitán, aterrorizado, se pega de espaldas al mástil. Uno de los nativos se acerca sigilosamente por detrás y lo golpea en la cabeza con la masa. 3, 4 golpes.
El cocinero del barco se lanza a defender al capitán y cae a su lado. Rutherford, sentado en los aparejos, observa la escena temblando de horror. Las lágrimas corren por su rostro. El primer oficial sale corriendo de la bodega. Lo atrapan en la escalera. Un golpe por detrás en el cuello. Cae, pero no muere al instante. Gime, se retuerce. 4 marineros saltan por la borda. Son sacados del agua. A los demás los bajan de los aparejos. Los atan a todos. Uno de los jefes llama a Rutherford con un gesto. Él obedece. Le atan las manos a la espalda. Los maoríes registran a los prisioneros. Les quitan cuchillos, pipas, tabaqueras, todo lo que tienen en los bolsillos. El primer oficial gime terriblemente. El mere se le ha clavado 5 centímetros en el cuello. De la herida brota sangre. Uno de los nativos, sentado cerca en una canoa, se inclina y comienza a lamer la sangre con la lengua. A los atados los arrojan a las barcas y los llevan a la orilla. Allí los atan a los árboles. Los maoríes encienden enormes hogueras. Durante toda la noche, a su luz, saquean el barco, llevándose hasta el último clavo. Al amanecer, el Agnes es reducido a cenizas. 12 hombres llegaron vivos a la orilla. Por la mañana, quedaban 6 con vida. Rutherford escribe: durante el festín, nos trajeron una cesta con patatas y un poco de carne parecida a la de cerdo. Pero en lugar de tocarla, nos estremecimos solo de pensar a quién podría haber pertenecido. No describiré todo el ritual en detalle. Rutherford lo hizo en su diario, con más que suficiente detalle. Solo diré que sus escritos son la única fuente sobre estos eventos. Vemos todo a través de sus ojos. Parte de lo que ocurrió permanece en la sombra. Y lo más importante, se desconoce la causa del ataque. Personalmente, me parece que no fue planeado. ¿Para qué subir entonces 200 cerdos a bordo? ¿Para qué llevar agua para los marineros? ¿Para qué todo ese jaleo? Lo más probable es que el ataque fuera espontáneo. Quizás uno de los europeos los ofendió, o los maoríes decidieron castigarlos por un robo, aunque eran ellos mismos los que robaban. Tal vez la tribu tenía viejas cuentas pendientes con los blancos. En cuanto al canibalismo ritual, las disputas continúan hasta hoy. ¿Estaba extendido entre los maoríes o fueron casos aislados? En mi opinión, hay demasiados testimonios históricos como para considerarlo una rareza. Por ejemplo, el propio James Cook, el primer europeo en pisar esta tierra, escribe sobre ello en sus informes. El cadáver de un perro yacía en su horno. Cerca había muchas cestas con comida. Al pasar junto a una de ellas, echamos un vistazo casual a su interior y vimos 2 huesos cuidadosamente roídos. Claramente no pertenecían a un perro. Tras un examen más detenido, quedó claro. Eran huesos humanos. Nos invadió el horror. Habíamos oído rumores sobre estas costas, pero ahora ya no podíamos dudar. La carne que cubría esos huesos había sido comida. Estaban en una cesta de comida, habían sido tratados con fuego y en los cartílagos se veían marcas de dientes. Le pedimos a nuestro intérprete que preguntara qué huesos eran esos. Los nativos respondieron sin la menor vacilación: son huesos de un hombre. Preguntamos qué le había pasado. Respondieron: nos lo comimos. Entonces preguntamos por qué no se habían comido el cuerpo de la mujer que vimos en el agua. Dijeron: estaba enferma y era nuestra pariente. Solo comemos los cuerpos de los enemigos muertos en combate. Posteriormente, nos traían regularmente huesos humanos de los que se había comido la carne y nos ofrecían comprarlos. Pero volvamos a los prisioneros. La noche en la playa pasó. Por la mañana, 5 jefes condujeron a los 6 supervivientes hacia el interior de la isla. Cuando se iban, el barco todavía ardía. El viaje duró varias horas. Cuando llegaron a la aldea, los recibieron unas 200 personas.
Era la residencia de uno de los jefes, Ranga. Esto es lo que escribe Rutherford. Rodearon al jefe en tropel, se arrodillaron, empezaron a gritar y a llorar a voz en cuello. Y luego comenzaron a cortarse la cara, los brazos y otras partes del cuerpo con trozos de sílex afilado que llevaban al cuello. La automutilación ritual como signo de respeto al jefe es una práctica que se encuentra en muchas culturas del mundo. Los prisioneros esperaban la muerte, pero los llevaron a la casa del jefe, el edificio más grande de la aldea. Larga, ancha, pero muy baja. La única entrada era un pequeño agujero por el que había que entrar a gatas. Para su llegada ya habían asado un cerdo. Se sentaron con los jefes junto al fuego y empezaron a comer. Es de notar que los esclavos comían aparte. Esto significaba que no consideraban a los prisioneros como esclavos. Los aceptaban como iguales. En mi opinión, esto demuestra una vez más que el ataque al barco no fue planeado de antemano. Lo más probable es que fuera provocado por alguna causa accidental y no por la naturaleza pérfida de los maoríes, como se describió más tarde en los libros. Durante el festín, Rutherford observa que los maoríes son muy limpios. Nunca usan las cestas de comida 2 veces. La única vajilla reutilizable son las calabazas para el agua, e incluso de ellas beben sin tocar el borde con los labios. Después de la cena, todos se sentaron alrededor de una gran hoguera. Varias mujeres, a las que Rutherford describe como agraciadas, se sentaron junto a los marineros. De vez en cuando les tocaban las costillas. Los prisioneros lo interpretaron como un intento de comprobar si estaban lo suficientemente gordos para asarlos. Luego los invitaron a pasar la noche en la casa del jefe. Un gran edificio sin chimenea. Se calentaba con un fuego abierto en el interior. Adentro había un humo insoportable. Pasó otro día. Los marineros, para su sorpresa, seguían vivos. Es más, por la mañana, el jefe les devolvió los cuchillos y las tabaqueras que les habían quitado durante el registro, y luego los invitó a desayunar, patatas y moluscos. Esto es lo que escribe Rutherford. Después del desayuno, llegaron la esposa del jefe Aimee y sus 2 hijas. Las 3 damas vinieron a vernos. Les gustaron los botones dorados de mi chaleco. Aimee me hizo una seña para que los arrancara. Por supuesto, obedecí de inmediato. El jefe aceptó los botones con alegría, me estrechó la mano y exclamó: «El hombre blanco es muy bueno». Los marineros empezaron a sospechar. Parece que no iban a comérselos, pero había una trampa. Esto es lo que ocurrió a continuación. Todos los nativos se sentaron en el suelo formando un círculo. Nos llevaron al centro. Nos quitaron la ropa y nos tumbaron de espaldas. Cada uno de nosotros era sujetado por 5 o 6 hombres, y otros 2, sin previo aviso, comenzaron a tatuarnos. Tomaron un trozo de carbón vegetal y empezaron a frotarlo contra una piedra con un poco de agua, hasta obtener un líquido negro y espeso. Luego sumergieron allí un instrumento de hueso, parecido a un cincel de jardín con bordes afilados. Lo aplicaron a la piel, golpearon encima con un pequeño trozo de madera. El instrumento penetró en la piel como un cuchillo. La sangre comenzó a brotar. La limpiaban constantemente con el canto de la mano para comprobar si la marca era lo suficientemente nítida. Si no, lo aplicaban de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Había muchísima sangre. Para las diferentes partes del rostro usaban distintos instrumentos. Uno estaba hecho de un diente de tiburón, otro tenía forma de sierra, de diferentes tamaños, para diferentes diseños. Es difícil imaginar en qué pensaban los marineros en ese momento. Seguramente habían oído hablar de las cabezas disecadas cubiertas de tatuajes. En Inglaterra gozaban de una popularidad desmedida. Algún lord sacaba un trofeo así de la repisa de la chimenea en una cena de gala y escandalizaba a los invitados, que luego discutían durante mucho tiempo sobre el salvajismo de aquellas tierras. No es difícil adivinar. Los marineros pensaban que sus cabezas se convertirían en souvenirs de ese tipo. Pero volvamos al proceso. El dolor era muy agudo, pero no me moví ni emití un solo sonido en ningún momento.
Mis compañeros gemían terriblemente. Los tatuadores trabajaban con rapidez y destreza. Pasé 4 horas bajo sus manos. Durante todo ese tiempo, la hija mayor del jefe, Aimei, me limpió la sangre del rostro varias veces con un paño de lino. Cuando la operación terminó, ella me llevó al río para lavarme. A causa de los ojos hinchados, quedé completamente ciego. Luego nos devolvieron la ropa, excepto las camisas que las mujeres se quedaron. Se las pusieron al revés. Después del tatuaje, el jefe nos declaró tabú. Esto significaba que nos habíamos vuelto sagrados. Se prohibió tocarnos con las manos. Esta situación duró 3 días. Poco a poco la hinchazón bajó, el dolor disminuyó y comencé a recuperar la vista. Pero no me recuperé por completo hasta 6 semanas después. No recibí ninguna asistencia médica. Sin embargo, las 2 hijas del jefe, Aimei, fueron muy atentas. A menudo se sentaban a mi lado y hablaban en su idioma, del que yo aún entendía muy poco. La aplicación del tatuaje, el tamoko, era un rito de iniciación. Los marineros estaban siendo aceptados en la tribu. Este tatuaje, en efecto, no se aplicaba con una aguja, sino con un cincel de hueso. Por eso, la piel no solo se cubría de diseños, sino también de cicatrices en relieve. Los diseños no solo se aplicaban en el rostro, sino en todo el cuerpo. Por ellos, los maoríes reconocían la pertenencia a una tribu, el estatus y el linaje. El tatuaje era una especie de árbol genealógico. En las mujeres, el moco cubría obligatoriamente los labios, la barbilla y parte del cuello. Se consideraban hermosos los labios negros. Los labios sin tatuajes parecían extraños y feos. Rutherford se convirtió en el primer europeo en describir con tanto detalle el ritual del tatuaje y además en experimentarlo en su propia piel. Escribe que en la parte del país donde se encontraba, los hombres suelen tener tatuados el rostro, los muslos y el pecho, algunos por debajo de la rodilla, pero a nadie se le permitía tatuarse la frente, la barbilla y el labio superior, excepto a los más grandes jefes. Cuantos más tatuajes, mayor el honor. Un punto interesante es el término tabú. Rutherford es uno de los primeros en describirlo. Los jefes podían imponer el tabú sobre personas y objetos. Era una prohibición religiosa. Por ejemplo, se imponía un tabú sobre el cuerpo de una persona muerta, o, como en este caso, sobre una persona que había recibido un tatuaje. Esto confirma una vez más que se trataba de un rito de iniciación. Los marineros renacían, por así decirlo, como nuevos miembros de la tribu. Pero si dejamos de lado la religiosidad, el tabú tenía un sentido bastante práctico. El contacto con cadáveres puede provocar epidemias, y una persona con un tatuaje en el rostro, en esencia con una herida abierta, podía contraer fácilmente una infección. El tabú, es decir, la prohibición religiosa de tocar, aumentaba considerablemente las posibilidades de supervivencia. Los marineros permanecieron en la aldea unos 6 meses. Les asignaron una casa para vivir. Los nativos incluso les dieron un caldero de hierro, el mismo que habían robado de su barco. Pero hay que entender que, para los maoríes, esto era un regalo real. Los objetos de hierro se valoraban a peso de oro. Lo interesante es que también impusieron un tabú sobre el caldero. Nadie, excepto los marineros, podía tocarlo, ni siquiera comer la comida preparada en él. Otra aplicación práctica del tabú impedía que los aldeanos simplemente les robaran el caldero a los marineros. Después de 6 meses, los prisioneros emprendieron un viaje hacia el interior del país. Al pasar por las aldeas, los maoríes dejaban a uno de los cautivos con el jefe local. Evidentemente, tener un europeo en la tribu se consideraba prestigioso. Al final, solo John Rutherford y el marinero John Smith se quedaron con el jefe Aimei. Esto es lo que escribe Rutherford.
Al salir de una aldea, dejamos allí a nuestro compañero llamado Jefferson. Al despedirse, me apretó la mano con una fuerza increíble. Las lágrimas corrían por su rostro. «Que Dios lo bendiga», dijo. «No volveremos a vernos». Continuamos nuestro camino en compañía de Aimee, su familia y algunos otros. Recorrimos unas 2 millas sin decir una palabra. Llegamos a un río, nos detuvimos, encendimos una hoguera. Los nativos que llevaban el equipaje llegaron aproximadamente 1 hora después. Trajeron patatas y pescado seco. Preparamos la cena. Cruzamos el río, que apenas nos llegaba a la rodilla. Inmediatamente entramos en el bosque. Caminamos hasta la puesta del sol. Al salir del bosque, nos encontramos en medio de campos cultivados. Crecían patatas, nabos, coles y una raíz parecida al ñame. También había sandías y batatas. Después de un tiempo llegamos a otro río. En la orilla opuesta había una aldea. Aquí vivía Aimee. Frente a las puertas había muchas mujeres. Al vernos gritaron «Arami, Arami», que significa «bienvenidos a casa». Nos llevaron a la casa de Aimee, la más grande de la aldea. Las paredes eran de grandes varas cubiertas de juncos. El techo era de paja. Para nosotros mataron un cerdo. Nos sentamos junto al fuego y nos entretuvimos escuchando el canto de varias mujeres en honor a nuestra llegada. En honor al regreso del jefe, ejecutaron a una esclava. La arrojaron a un hoyo en la tierra y encendieron un gran fuego allí para que se asara bien. Al día siguiente, celebraron un festín. John Rutherford y John Smith se quedaron a vivir en esa aldea. Les construyeron una casa, y como subraya Rutherford, se les permitía vivir según las costumbres inglesas, en la medida que las circunstancias lo permitían. Es decir, no se les obligaba a participar en todos los rituales ni a asimilarse por completo. Aquí John Rutherford pasaría el resto de su tiempo en Nueva Zelanda. Esto es lo que escribe. Durante el primer año, pasábamos el tiempo principalmente pescando y cazando con armas de fuego. El jefe tenía una excelente escopeta de 2 cañones, mucha pólvora y perdigones, todo lo cual había traído de nuestro barco. Normalmente me confiaba el arma cuando iba de caza, aunque rara vez me acompañaba él mismo. John aprende el idioma, comienza a usar la ropa local, se relaciona con los jefes, caza pájaros, pesca, lleva, en principio, la vida de un maorí noble. Y su vida no era mala, se divertían y solo hacían lo que les gustaba. Los esclavos labraban los campos y cultivaban la tierra. En la dieta había muchos productos agrícolas, patatas, batatas, ñames. El mar proporcionaba pescado. Los maoríes eran pescadores expertos. El propio Rutherford aprendió a atrapar loros hábilmente con un lazo. Los maoríes también criaban cerdos. Había también cerdos salvajes que cazaban. Rutherford incluso escribe sobre ganado vacuno que cazaban con perros en el bosque. Parecía que sus vidas finalmente se habían estabilizado. Pero llegó otro momento dramático. Esto es lo que escribe Rutherford. Un día, el jefe Amy y su familia fueron a un festín en otra aldea. Mi compañero y yo nos quedamos en casa en compañía de varios esclavos y la madre del jefe, una anciana enferma. El médico chamán en este país permanece constantemente con sus pacientes día y noche hasta que se recuperan o mueren. En este último caso, se presenta ante una comisión de investigación, compuesta por todos los jefes de las aldeas vecinas. Pues bien, durante la ausencia de la familia en el festín, mi compañero le prestó su cuchillo a un esclavo para que cortara juncos y reparara la casa. Cuando el trabajo estuvo hecho, le devolvieron el cuchillo. Poco después, matamos un cerdo. Parte de la carne la cortamos en trozos pequeños con nuestros cuchillos y la pusimos en el caldero de hierro junto con patatas que también pelamos con nuestros cuchillos. Cuando las patatas estuvieron listas, la anciana enferma pidió que le diéramos un poco de comida. Se la dimos, en presencia del médico. Comió de nuestra comida. A la mañana siguiente, murió.
No es difícil adivinar. Los ingleses vuelven a tener grandes problemas. Se celebró algo parecido a un juicio. Llegaron los jefes de las tribus vecinas. En esa reunión, el chamán declaró que la mujer había muerto por comer patatas peladas con el cuchillo del hombre blanco. Y por lo tanto, aquel a quien pertenecía ese cuchillo debía ser ejecutado de inmediato. Mataron a John Smith. A Rutherford le permitieron enterrar a su compañero según la costumbre cristiana. Ahora se había quedado solo. Pasaron varios años. John hablaba mucho con el jefe Amy. Con el tiempo se hicieron amigos. Esto es lo que escribe. Un día, Amy me llamó a su presencia junto con varios jefes. Les habló de mis éxitos en la caza con armas de fuego y en la pesca. Para concluir, añadió que deseaba hacerme jefe si yo daba mi consentimiento. Acepté de buen grado. Después de esto, me cortaron inmediatamente el pelo por delante con una concha, como se lo cortan los jefes. Varios jefes me regalaron sus esteras, cubiertas de ocre rojo y aceite. Con la misma mezcla me untaron la cabeza y la cara. También recibí como regalo un hermoso mere de piedra, que a partir de entonces siempre llevé conmigo. Así, el simple marinero John Rutherford se convirtió en un jefe maorí. Tras ser nombrado para este puesto, debía casarse de inmediato. Esto es lo que escribe. Cuando me convertí en jefe, Amy me aconsejó que tomara 2 o 3 esposas. Los jefes suelen tener tantas esposas como consideran oportuno. Acepté tomar 2. Presentaron ante mí a unas 60 mujeres. Ninguna me gustó. Entonces Amy dijo que se me había impuesto un tabú de 3 días, al cabo de los cuales me llevaría con él al campamento de su hermano, donde encontraría muchas otras mujeres. Fuimos al campamento en el tiempo señalado. Desfilaron varias mujeres ante nosotros. Eché un vistazo a las 2 hijas de Amy que nos seguían y estaban sentadas en la hierba. Me acerqué a la mayor y dije que la elegía a ella. Ella gritó de inmediato y salió corriendo. 2 nativos se quitaron las capas, la siguieron, la alcanzaron y la trajeron de vuelta, por orden de Amy. Me acerqué y la tomé de la mano. Los nativos la soltaron. Ella caminó en silencio conmigo hacia su padre. Bajó la cabeza y se rió. Amy llamó entonces a su otra hija. Ella también vino, riendo. Me aconsejó que las tomara a las 2. Me volví hacia ellas y les pregunté si estaban dispuestas a venir conmigo. Ambas respondieron, de acuerdo. Mi esposa mayor se llamaba Eshu, la menor, Epe-Kou. Ambas eran hermosas, dóciles y de buen carácter. Rutherford no era el único inglés en la isla. Cuando viajaba a una aldea lejana, conoció a un hombre muy interesante. Esto es lo que escribe. Conocí a un inglés llamado James Maury. Me contó que antes había sido grumete en el barco Sydney Cove. Este barco había anclado cerca del Cabo Sur. A él y a varios marineros los enviaron en un bote a la orilla con el fin de comerciar con los nativos. Allí fue hecho prisionero y se quedó a vivir entre los maoríes. Desde entonces se había casado, había vivido en la aldea durante 8 años y se había adaptado tanto a las costumbres y al modo de vida de los nativos que decidió no abandonarlos nunca. Tenía 24 años. Era apuesto, de estatura media, con muchos tatuajes. También se había convertido en jefe y a menudo acompañaba a los nativos en las guerras. Hablaba su idioma. Había olvidado mucho de su propio pueblo. Este muchacho me contó que había oído hablar de la captura de nuestro barco y me habló de la muerte de 2 de mis compañeros, Smith y Watson, que se encontraban en otras aldeas. Permanecí en esa aldea 6 semanas. Todo ese tiempo lo dediqué a buscar un barco que pasara por el estrecho en el que pudiera escapar.
pero no tuve la suerte de ver ninguno. Sin embargo, mantuve mi intención en secreto para los maoríes. Este muchacho estaba demasiado apegado a los nativos y podría haberme traicionado. La vida de Rutherford no consistía solo en pescar y comer cerdo con patatas. A él, como jefe, le correspondía participar en las guerras, y éstas ocurrían entre las tribus con bastante frecuencia. Así es como describe este evento. Se avecinaba una guerra. Llegó el día de la partida. Fui con todos los demás. Me armé con mis armas, un par de pistolas, una escopeta de caza de 2 cañones. Llevé un poco de pólvora, balas y una gran cantidad de perdigones para patos, con el fin de cazar durante el viaje. 500 guerreros maoríes partieron en una expedición militar. Acamparon cerca de un río. Al otro lado se encontraba el ejército enemigo. Llegaron mensajeros. Uno de ellos informó: en el destacamento enemigo también hay un hombre blanco. Ha oído hablar de mí y quiere verme. Los jefes enemigos quieren verme. Me darán permiso para cruzar el río y luego regresar. Garantizan mi seguridad. Era peligroso, pero tenía muchas ganas de ver a ese hombre. Acepté ir. No me permitieron llevar armas. Me quitaron las pistolas. Cuando llegué a la orilla opuesta, varios jefes me saludaron a la manera habitual. Tocaron mi nariz con la suya. Luego me senté en medio de ellos, junto al hombre blanco. Dijo que se llamaba John Moman. Era nativo de Port Jackson. Se había escapado de una corbeta de guerra mientras estaba en esta isla. Desde entonces, vivía entre los maoríes con un jefe llamado Ram Mati, con cuya hija se había casado. También dijo que recientemente había estado en la Bahía de las Islas y había visto allí a varios misioneros ingleses. Mientras permanecía entre esta gente, llevaron a un esclavo ante uno de los jefes. El jefe se levantó inmediatamente del suelo y lo golpeó en la cabeza con su mere. Este mere era diferente a los demás, estaba hecho de acero. El corazón fue extraído del esclavo tan pronto como cayó al suelo, y fue comido inmediatamente por el jefe. Pregunté quién era ese jefe. Me informaron que su nombre era Shungi. Había estado en Inglaterra, donde fue presentado a la nobleza. De ellos recibió muchos regalos valiosos, entre otros, una escopeta de 2 cañones y mosquetes, que desde entonces había llevado en muchas batallas. Aquí, en el relato de Rutherford, nos encontramos con una figura histórica real. El jefe Shungi, Hongi Hika, realmente vivió 2 años entre los europeos. Luego regresó a su tierra natal con ricos regalos. En su tierra natal, gozaba de la fama de ser el caníbal más feroz, pero al mismo tiempo permitía que los misioneros ingleses vivieran en sus tierras a cambio de ricos regalos. En general, conflictos militares similares ocurrían muy a menudo en aquellos años. Recibieron el nombre de las Guerras de los Mosquetes. Los barcos ingleses y estadounidenses habían vendido una cantidad considerable de armas de fuego a la población local. Si antes los maoríes se golpeaban unos a otros con palos, ahora disparaban con mosquetes. Esto condujo a una drástica disminución de la población. Pero volvamos al diario de Rutherford. Esto es lo que escribe. El comandante en jefe de cada bando dio un paso al frente, se paró frente a sus tropas y comenzó una canción de guerra. Cuando terminó, ambos bandos comenzaron a bailar la danza de guerra. Cantaban tan fuerte como podían y blandían sus armas en el aire. Luego, los 2 destacamentos se acercaron a una distancia de unas 100 yardas y dispararon sus mosquetes. Muchos de ellos cayeron. Eran recogidos por las mujeres y los niños. Los supervivientes sacaron de sus cinturones sus mere y mazas. Con gritos espeluznantes se lanzaron a la batalla. Se agarraban el pelo unos a otros con la mano izquierda. Con la derecha se cortaban las cabezas. Mientras tanto, las mujeres y los niños los seguían, emitiendo los gritos más terribles que jamás he oído. Recogían esas cabezas.
La batalla no duró más de unos minutos. El enemigo comenzó a retirarse. Nuestro destacamento comenzó a perseguirlo a través del bosque. Algunos de ellos, en su huida, cruzaron la colina donde yo estaba. Uno de los guerreros me arrojó una lanza dentada. La lanza se clavó en la cara interna de mi muslo izquierdo. Posteriormente, fue extraída por 2 mujeres con una concha de ostra. El resultado de esta operación fue una herida del tamaño de una taza de té. Me llevaron al otro lado del río a mi cabaña. Mi esposa aplicó algunas hierbas verdes a la herida. Detuvieron la hemorragia de inmediato. El dolor se hizo mucho menos intenso. La guerra había sido ganada. 20 cabezas fueron empaladas en estacas. 40 cuerpos fueron arrojados al fuego para la cena festiva. La herida de John sanó bastante rápido gracias a los cuidados de su esposa, y pronto recibió una noticia largamente esperada. Esto es lo que escribe. Me alarmé mucho al ver el humo que se elevaba sobre las montañas. Los nativos corrían por la aldea en todas direcciones gritando, ¡un barco en la costa! Me alegré mucho de oír la noticia. Aimee y yo, acompañados de varios guerreros y esclavos cargados con esteras y patatas, arreábamos cerdos delante de nosotros, con el fin de comerciar con el barco. 2 días después, llegamos a aquel lugar nefasto donde 10 años antes nuestro barco había sido capturado. Ahora vi el navío. Estaba a la vela, a unas 20 millas de la costa. Al mismo tiempo, noté que algunos nativos todavía llevaban en sus cuellos y muñecas muchas de las baratijas que una vez se llevaron de nuestro barco. Al llegar a la playa, nos sentamos a cenar. Entonces se acercó un esclavo con una cesta. La puso delante de mí, diciendo que era un regalo de su amo. Pregunté qué había en la cesta. Me informó que era parte del muslo de una esclava asesinada 3 días antes. Le di este regalo a Aimee. Se alegró mucho. Los jefes deliberaron y decidieron, si el barco se acercaba, lo capturarían y tomarían prisionera a la tripulación. Al despertar por la mañana, notaron que el barco estaba mucho más cerca que la noche anterior. Sin embargo, los jefes todavía temían atacar. El barco no había entrado en la bahía. Idearon un plan astuto: enviar a Rutherford a bordo para que atrajera a los marineros a la orilla, y allí los masacrarían. Por supuesto, Rutherford acepta la propuesta. Esto es lo que escribe a continuación. Estaba vestido con una capa de plumas y un cinturón, armado con una hacha de guerra, cuya cabeza estaba hecha de una piedra que parecía vidrio verde. Era tan dura que podía desviar el golpe más fuerte del acero más resistente. El mango era de una madera negra y dura, bellamente tallada y adornada con plumas. Con este atuendo, me dirigí en una canoa, acompañado por el hijo de uno de los jefes y 4 esclavos. Cuando nos acercamos al barco, que resultó ser un bergantín estadounidense bajo el mando del capitán Jackson, que se dedicaba al comercio entre las islas del Mar Sur, subí inmediatamente a bordo. Me presenté al capitán. Él, en cuanto me vio, exclamó: «Ahí está, el neozelandés blanco». Le dije que yo no era neozelandés, que era inglés. Me invitó a su camarote. Le conté mis aventuras y todas mis desgracias. El hijo del jefe fue atado y arrojado a la canoa junto a los remeros, que lo llevaron de vuelta a la orilla. El barco estadounidense izó las velas, y se llevó para siempre consigo al marinero y a la vez jefe, John Rutherford. Fue el 9 de enero de 1826. Desde que John pisó por primera vez estas costas, habían pasado exactamente 10 años y 3 meses. Después, John llega a Tahití. Luego vive un tiempo en Australia, donde incluso llega a casarse, pero finalmente decide regresar a Inglaterra. En 1828, Rutherford llega a Portsmouth, y en 1829, en una exposición en Londres, John muestra sus tatuajes y las danzas populares maoríes. Lo descubre el escritor Charles Knight. Habla largo y tendido con él y obtiene acceso a sus diarios. Un año después, publica el libro Los neozelandeses,
bajo el título John Rutherford, el jefe blanco, donde relata la vida de este pueblo y la asombrosa historia del marinero inglés. En 1830, John regresa a su Manchester natal. Actúa en las ferias locales. Muestra sus tatuajes, baila la jaca. No se sabe nada más de su biografía. Se rumoreaba que había regresado a Nueva Zelanda y vivía allí como un jefe maorí.